Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados a mediodía. Este programa está hecho con el ánimo de orientarle a usted bíblicamente sobre el asunto más importante, el problema más grande, la necesidad más grande del ser humano, que es la salvación de su alma. Y agradecemos a Dios porque usted lo reciba en su hogar para bien suyo. Póngale atención, por favor, y verá cómo Dios va a usar ese programa en su favor. Sí, estamos ubicados en calle Felipe Ángeles sin número, Colonia Los Naranjos, un poco adelante del asilo de ancianitos. La idea es, esta información es porque usted está invitado, como siempre, a venir a este lugar y a escuchar lo que Dios nos habla a través de su palabra. Continuando, queremos que usted disfrute de una pieza musical. Ahora vamos al tema de nuestro estudio de esta hora, de este día, que es, como siempre, lo que Dios nos dice por la Biblia. Y esta vez quiero compartir con ustedes el tema, el único plan efectivo para la salvación de nuestra alma. El único plan efectivo de salvación para nuestra alma. Muchos se preocupan por la salvación de su alma,
Pero, como dice la palabra del Señor, cada cual se va por su propio camino, es decir, de acuerdo a sus ideas personales, a su credo religioso, pero otros prefieren abandonar esa preocupación porque se han confundido por las muchas religiones o credos que circulan en nuestro medio, porque concluyen que no hay manera de saber, que no hay un plan de salvación efectivo que Dios haya mostrado a este mundo. Piensan que no lo hay, que eso es imposible saberlo. Hasta los líderes religiosos, ellos mismos sostienen que no se puede saber. Cuando las Sagradas Escrituras aseguran lo siguiente, dice nuestro texto clave de hoy, dice las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está, mire, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación. La Escritura Dios la ha dado para que la gente sepa cómo ser salva. ¡Qué hermoso! ¡Qué descubrimiento! Y usted debiera entonces ponerle mucha atención a la Escritura, empezar a leerla, escudriñarla, como el Señor Jesucristo mismo recomendó diciendo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo. Y aquí en nuestro texto dice que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, en Cristo, no en una religión, sino en una persona, el cual esa persona es nada menos que Jesucristo. Ahora, vamos a la Biblia. Yo simplemente esta ocasión voy a leerle pasajes, y quiero como quisiera que usted tomara un papel y lápiz y apuntara los pasajes y que usted mismo los medite después. Le voy a dar pasajes donde hablan acerca de la salvación. El primer pasaje que quiero citar es en el Evangelio según San Juan, su capítulo 7. Capítulo 3, Juan capítulo 3. Allí está un religioso que viene a ver al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le explica de manera sencilla y llana, clara, el plan de salvación. Principia el Señor hablando con él, hablándole de su necesidad. Él era muy religioso, como los hay hoy, muy religioso, pero no era salvo. El Señor le dice claramente, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Le estaba hablando de una vida nueva, desde el corazón, desde adentro. Y después de un momento de plática, se lo explica de manera muy sencilla y le dice: es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, sea levantado, es decir, crucificado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea crucificado. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree, es decir, aquel que acepte que esa muerte es en favor de los pecadores, para que los pecadores sean salvos, para que se salven. Entonces el Señor dice: es necesario que yo vaya a la cruz, a morir en una cruz, levantado, crucificado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Mire, qué noticia tan bonita, que el Señor Jesucristo muere en la cruz para que el que crea que murió por Él no se pierda, porque el ser humano está bajo perdición. El Señor dijo en Lucas 19, el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo mismo, dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano a los ojos de Dios está perdido en su pecado, está perdido en su condición de pecador. Pero no solamente eso, va hacia la perdición eterna, que es la condenación. Y el Señor le dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, ¿cuántas veces hemos dicho usted y yo, no necesitamos religión, necesitamos vida eterna? Y esa la pagó Cristo allí en la cruz, se lo dice a Nicodemo. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, o sea, la humanidad. Usted es parte de esta humanidad. Usted y yo somos parte de esta humanidad. Y para nosotros es el mensaje. Cristo murió en la cruz para que todo el mundo sepa y confíe en Cristo para su salvación. Sí, dice, Dios no envió a su Hijo para condenar a la humanidad, al mundo, sino para que el mundo, sea la humanidad, sea salva. Todos tienen la oportunidad de salvación. Y el requisito, muy sencillo, el que en Él cree, no es condenado. El que acepta ese sacrificio en su favor, dice, no es condenado, no se pierde. Pero la triste noticia es que el que no cree, ya está condenado. Ya está bajo la ira y el juicio de Dios. Pero hay esperanza. Mientras usted no muera, todavía puede reflexionar y confiar en Él como su Salvador y tener la vida eterna, no perderse. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo que Cristo dijo. El que en Él cree o confía, el que acepta su sacrificio en favor de usted para perdón y salvación, no es condenado. Pero el que no cree, sí, ya está sentenciado. Otra cosa que da dolor es esta, y esta es la condenación, que la luz del conocimiento de Dios sobre la salvación vino al mundo, ha llegado al mundo desde hace 2000 años. Está ese conocimiento en este mundo, esa información preciosa. Pero ¿qué pasa? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz es el conocimiento de la verdad. Las tinieblas es el pecado. Y el ser humano ama tanto a su pecado que prefiere rechazar la luz del conocimiento de su salvación. Dice, porque sus obras son malas. Este sencillo plan de salvación está aquí, dicho por el mismo Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que Pedro enseñó o dijo acerca de este tema de la salvación. Nada más voy a leer y con un breve comentario quizás en algunos versículos, pero veamos cómo Pedro presenta el Evangelio de la salvación. Él está ante una familia no salva, ante un grupo de personas que no conocían la verdad acerca de la salvación. Y les dice esto, si usted quiere saber qué pasaje es, como dije, Hechos 10, sus versículos 36 al 43. El pasaje anterior es Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 19. Cuando usted guste, usted mismo escudriñe la Escritura
como Cristo se lo recomienda. Y aquí es Hechos capítulo 10, versículos 36 hasta el 43, un párrafo pequeño. Dice el versículo 36, Dios envió, es Pedro está predicando aquí a un grupo de personas que necesitaban ser salvos. ¿Qué les dijo? Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, y cómo Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Él echaba fuera demonios, liberaba a los endemoniados, y dice el apóstol Pedro, a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, en una cruz. A levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Murió, fue sepultado, pero se levantó al tercer día. Ese es el Mesías, ese es el Salvador. No a todo el pueblo, dice, que fue manifestado, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Dice, nosotros fuimos esas personas que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y note, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Mire la nota de Pedro en el versículo 42, que se testificara que Dios ha puesto a Jesús de Nazaret, el juez de vivos y muertos, al fin de esta era. Dice, de dan testimonio todos los profetas. Note, cuando dice que de dan testimonio todos los profetas, quiere decir toda la Escritura, toda la Biblia. Que todos los que en Él creyeren, note bien, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿No quiere usted confiar en Él y recibir el perdón de pecados en su nombre? Eso es lo que predicó Pedro. Sí es cierto que Jesús al fin va a ser el juez, pero no espere que sea su juez. Acéptelo ahora, acéptelo, reconozca su sacrificio en favor suyo y encomiéndese a Él de todo corazón, pidiéndole perdón, arrepiéntase de sus pecados y dígale al Señor que quiere que sea su Salvador. Dice, y toda la Escritura testifica que quienes le reciben, todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Qué hermosa noticia! ¡Qué hermosa noticia! ¿Qué le parece? Este es uno de los sermones de Pedro a esta familia. Y dice la Escritura que mientras hablaba estas palabras, Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué? Porque lo creyeron. Lo creyeron. Enseguida les pidió que fueran bautizados y se quedó con ellos unos días para seguirles enseñando de la palabra de Dios. Este es el segundo pasaje. El tercero que quisiera comentar con ustedes o leerles simplemente es Romanos 3.
Romanos capítulo 3, donde Pablo de otra manera presenta el mismo plan de salvación. Primero habla de la necesidad, Romanos 3, versículo 23 hasta el 26, si quiere anotarlo y después leerlo usted mismo. Romanos 3, verso 23 al 26. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema del hombre. Por ser un pecador, destituido de la gloria. Destituido de la gloria de Dios. Y si no va a la gloria de Dios al morir, ¿dónde va a ir? La Biblia no habla de no se vaya usted a ir con la pinta de que hay un famoso purgatorio y que allí va a estar un tiempo y se va a purificar y va a salir de allí para el cielo. Eso no está en la Biblia, señor y señora. Eso no está en la Escritura. Esa es una invención vil que los hombres, alguien inventó para sacarle dinero a la gente. Ese lugar no existe. Hay solamente dos lugares para pasar la eternidad: la gloria de Dios y un lugar de tormento donde se arde con llamas, dice la Escritura. Así que si no va a la gloria, tiene que ir a ese terrible lugar. Y Dios está preocupadísimo por usted. Si Dios no estuviera preocupado por usted, Jesucristo no hubiera venido a morir en la cruz. Pero ahora este mensaje, todavía, gracias a Dios, está el mensaje. Dice, siendo justificados gratuitamente. Oiga, qué noticia tan bonita. Siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente quiere decir de parte de nosotros no pagamos nada, no nos cuesta nada. Es por su gracia, dice el versículo 24 de Romanos 3, 23 al 26. Estoy leyendo el verso 24, siendo justificados o declarados sin culpa, declarados inocentes, de manera gratuita, por su gracia, como un favor que no merecemos. ¿Mediante qué? ¿A raíz de qué? ¿En base a qué? En base a la redención que es en Cristo Jesús. O sea, si Dios puede ahora declarar un pecador que cree en Cristo, arrepentido de sus pecados, confía en Cristo para su salvación, creyendo que Él murió por él, Dios lo declara como sin culpa en su gracia, como un favor no merecido, y eso es porque Cristo pagó la redención, es porque Cristo pagó el precio, el costo de nuestra salvación, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Note, en Cristo, no dice en una religión o a un santo o a una virgen, o en su esfuerzo o en sus rezos, no, dice en Cristo Jesús, versículo 24 de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación. Cristo vino a ser posible, quiere decir eso, por medio de la fe en su sangre de parte del pecador. Es la fe en su sacrificio. Cuando dice en su sangre, está hablando de su sacrificio allá en la cruz, por medio de la fe en su sacrificio para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios se manifiesta justo al justificar al pecador. Por eso dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué Dios puede justificar a un pecador? Porque Cristo pagó la deuda, porque Cristo pagó la cuenta. Y en el capítulo 5 de Romanos, otro pasaje, dice, justificados pues por la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe. Otra vez, justificados, declarados sin culpa, y la parte que nos toca dice por la fe. Y es cuando entonces Dios nos da o nos pone en paz con Él. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de nuestra religión, no es por medio de algunos sacramentos, no. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la salvación, por gracia, en la cual estamos firmes. Sí, y luego dice más tarde que el ser humano, su problema es, uno de sus problemas que se describe en la Biblia es que es enemigo de Dios, es enemigo. Dice, pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, otra vez, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, pues por supuesto estamos seguros y ya somos salvos por su vida y somos salvos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestra salvación. ¡Qué hermoso! La justificación, debido a que el hombre es pecador, debido a que el hombre es enemigo de Dios, y también debido a que Cristo murió por nosotros, como dice el pasaje, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El tiempo se nos acaba. Quiero recomendarle que lea Efesios 2, 1 al 10, y vea cómo allí el apóstol Pablo dice que los pecadores sin Cristo están muertos en sus pecados, y que la gracia de Dios los alcanza cuando la persona acepta por fe al Señor como su Salvador. Sin obras es un regalo de Dios. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche y después del noticiero de mediodía el sábado. Escúchelo y agradecemos, damos gracias a Dios por llegar a su hogar. Póngale atención a lo que Dios nos dice por la Biblia. Concluyendo, queremos que usted disfrute de un himno, un canto con mensaje bíblico. Que Dios le bendiga.